Aleluya. Le estaba pidiendo al Señor esta semana que era lo que Él quería que compartiera. Siempre le pido al Señor que me guíe, Él que me indique. Y Dios puso en mi corazón hablar acerca de la oración, ya que estamos en el mes de oración. Y este mensaje va a ser para motivarnos a no desmayar durante todo este mes. A no desmayar, ¿verdad? Para no descuidar la oración congregacional como la oración individual en nuestras casas. Jesús fue muy enfático acerca de la oración personal. Y Él dijo: cuando tú ores, entra en tu aposento alto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, que sea de motivación esta palabra de parte de Dios hacia su vida, hacia mi vida. Y verdad, como le digo, o como le he dicho en otras ocasiones, creo que todo pastor que Dios ha llamado, uno de los anhelos más grandes es que su congregación o la congregación en la cual Dios lo ha puesto a cargo sea una congregación de oración. Ese es mi mayor anhelo. Amén. Y con eso no estoy diciendo que usted no ora de ninguna manera, pero sí podemos intensificar la oración en este año, ¿verdad? Nuevo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el tema que vamos a tratar en esta tarde es el mandamiento de orar. En diferentes pasajes, en diferentes libros de la Biblia, Dios nos manda a orar. No nos dice que es una opción. No nos dice si queremos orar o no queremos orar. Es un mandamiento de Dios hacia todo su pueblo. El mandamiento de orar. ¿Amén? Así de que les invito a que se pongan en sus pies y en reverencia a la palabra de Dios abran sus Biblias. Vamos al libro de Santiago, una escritura bastante conocida por todos nosotros, pero que vamos a reflexionar en esta tarde en esa escritura, en el capítulo 5 de Santiago, ¿verdad? Este libro lo escribió Santiago, que era hermano, medio hermano de Jesús. Amén. Santiago creyó en su hermano, que era el Salvador del mundo, después de que Cristo resucitó. Y por esa razón, Santiago escribe este hermoso libro, Santiago. Capítulo 5, vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 18. Amén. Cuando lo tengan ahí, pues pueden indicarme o indíqueme con un amén. Ya lo tenemos. Y dice así la bendita y poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tenemos que hacer? Y a veces no lo hacemos, hermano. Haga oración. Fíjense cómo Santiago empieza diciendo: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, son preguntas que está haciendo Santiago y él mismo nos está dando las respuestas a cada pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y luego nos da la respuesta: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16: confesad vuestras ofensas los unos a los otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Pueden ocupar su lugar. Siga adorando al Señor mientras se pone la palabra del Señor. Amén. Para que me anime un poquito, hermano, porque nosotros los predicados también necesitamos que nos animen, hermanos. Amén. Aleluya, gloria. Y no es que estemos desanimados, pero eso contribuye, ¿verdad?, para dar lo mejor de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El pasaje que hemos leído, ¿verdad? El tema que resalta es la oración.
Hay muchas cosas que se mencionan ahí en ese pasaje, pero lo que resalta más es la oración en esos versículos que acabamos de darle lectura. La palabra oración se menciona 3 veces y la palabra orar se menciona 4 veces. En esos 6 versículos se hace énfasis, ¿verdad? Hay 7 referencias a la importancia de la oración. ¿Cuántos creen que la oración es importante? Y el que no crea que es importante, déjeme le digo que está bien equivocado, bastante equivocado. La oración es una de las cosas más importantes en la vida cristiana y en la vida de todo hijo de Dios, ¿verdad? Yo creo que todo siervo de Dios siempre le inculcará a la iglesia la importancia de la oración, ¿verdad? Y no le hace que les caiga uno ya gordo, ¿verdad? Pero hay que inculcar la oración vez tras vez, hermanos, amén. Entonces, como le digo, ahí aparecen 7 referencias a la importancia de la oración. Santiago menciona la oración como el remedio contra la aflicción. Dice, está uno afligido, haga oración. Se está dando el remedio Santiago. También lo muestra la oración como un instrumento de sanidad física. Dice Santiago ahí en el verso 14, ¿está alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ore por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. También la menciona como un instrumento de salvación y perdón, porque dice, si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Sus pecados le serán perdonados. Santiago también menciona la oración como una acción de intercesión, de acuerdo al verso 16, como una práctica de los justos, amén. O sea, dice, la oración del justo puede mucho, hermanos, también, como un instrumento sumamente poderoso. ¿Cuántos creen que la oración es un instrumento poderoso? Cuando oramos fervientemente, la oración es un instrumento que Dios nos dio, ¿verdad? Como un instrumento de poder. Hay poder en la oración, iglesia. Hay poder en la oración. Pero Santiago también menciona la oración como algo que se tiene que hacer con fervor. Dice ahí, Santiago toma como ejemplo a Elías. Dice, Elías era sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente y no llovió durante 3 años y medio. Fervientemente, la oración tiene que ser algo ferviente, no algo pasivo, sino algo ferviente, hermanos. Y pone de ejemplo, Santiago pone ejemplo al profeta Elías, y como un medio para ver milagros, hermanos. Así es que menciona Santiago la oración en esos 6 versículos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijimos que el tema es el mandamiento a orar. Gloria a Dios. Y vamos a ver en primer lugar, o veamos en primer lugar, el imperativo de la oración, que es un imperativo, es una orden, es un mandamiento. Y Dios nos ordena a que oremos. Dios nos ordena a que oremos. No basta, no es suficiente con saber que la oración es buena, hay que practicarla, hay que vivirla. De nada servirá si sabemos que la oración es buena, si no la vivimos en nuestra vida diaria y no la practicamos en nuestro hogar y aquí en el templo. Amén. Gloria a Dios. Por eso le decía, veamos en primer lugar el imperativo de la oración, o el mandamiento, como lo queramos entender. La oración, hermanos, no es únicamente algo reservado para ocasiones especiales. La oración, o tampoco, mejor dicho, tampoco es un requisito únicamente para los pastores. Quizá muchos se dicen, como dicen en Juárez, yo me quito la barra, que el pastor ore. No. La oración no es un requisito, no únicamente para los pastores, es un requisito para todos los que se llaman ser hijos de Dios. Para todos. Glorioso Jesús.
Tampoco es una característica limitada a cierto grupo de personas. Gloria a Dios. Es una orden para todo el pueblo del Señor. Amén, aleluya. Ya sea que sea pastor, ya que sea que tenga una posición dentro de la iglesia o no la tenga, es una orden para todos. O sea, esta orden involucra a todos los hijos de Dios. No solamente a los pastores, no solamente a los líderes, no solamente a cierto grupo que se consideran espirituales. Esta orden de orar es para todos, sin excepción de nadie. ¿Cuántos entienden esto? Ahora la estamos practicando. Esa es la cuestión. Decía que la orden de orar es una orden para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia. Veamos algunas evidencias de esta hermosa verdad. Tenemos como ejemplo a Samuel, el profeta Samuel. Cuando Samuel exhortó al pueblo de Israel, les dijo lo siguiente, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Samuel le dice estas palabras al pueblo, los estaba exhortando o animando, motivando, ¿verdad? Y les dice esta palabra: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Pero notemos lo que dice el profeta Samuel. Dice ahí la primera parte: así que lejos sea de mí que peque contra Jehová. Eso quiere decir que cuando no oramos, estamos pecando contra Dios. Amén, aleluya. Cuando sabemos que es bueno orar y no oramos, no estamos pecando contra el pastor, no estamos pecando contra el diácono, no estamos pecando contra la mesa directiva, ¿verdad?, de la iglesia. Estamos pecando directamente ante Dios cuando no oramos. Por eso Samuel dice: lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Aleluya. Así lo mira el profeta Samuel, hermanos. Y vaya que Samuel era un hombre de oración, y él reconoce que si él dejaba de orar tanto por él y por el pueblo de Israel, era un pecado contra Dios, un pecado directo. Porque Santiago dice: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces orar es bueno, ¿verdad que sí? Y cuando no lo hacemos, estamos pecando contra el Señor. Y me gustan las palabras que Samuel dice: lejos esté de mí que deje yo de cesar de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno. Ahora, por otro lado, Samuel era un profeta de Dios, era un líder en el pueblo de Israel. Mire, yo he llegado a entender, una persona que no ora no está capacitada para ocupar un puesto de liderazgo. Porque ¿qué es lo que le va a enseñar a la iglesia? ¿A que no ore? Porque aquí dice Samuel: lejos esté de mí que deje yo de cesar de rogar por vosotros. Y lo dice la última parte del verso 23, primer libro de Samuel 12, 23: antes os instruiré en el camino bueno y recto. Quiere decir que para poder encaminar a cierto grupo de personas que Dios haya puesto a nuestro cargo, uno de los requisitos en nuestra vida debe ser que vivamos una vida de oración. Es lo que está diciendo Samuel aquí. Dice: cuando yo oro y cuando yo reconozco, estoy reconociendo que si yo no oro por ustedes, estoy pecando contra Dios. Dice: no voy a hacer eso, antes los instruiré, o sea, en el camino bueno y recto. Una persona, para que esté capacitada para poder guiar un pueblo o un rebaño o un grupo de personas, ¿verdad?, es necesario vivir una vida de oración. Es necesario. Y Samuel lo comprueba ahí en ese versículo que leímos. Para Samuel, el no orar no solamente era un imperativo o un mandamiento, sino que él consideraba que el no hacerlo era un pecado serio contra Dios. Además, Samuel añadió que por medio de la oración estaría en condiciones de poder instruir al pueblo en el camino bueno y recto. Este es uno de los requisitos
para poder ser un instructor o para poder instruir a cierto grupo de personas, de creyentes, en el camino bueno, el requisito o uno de los muchos requisitos es la oración. Es la oración. Yo cada vez quedo más convencido con esa convicción en mi corazón de la necesidad de orar todos los días. Y mayormente aquellos que ocupamos un puesto de liderazgo. Yo me he dado cuenta que si yo no oro, no voy a ser eficaz en la obra de Dios. Eso lo tengo perfectamente bien marcado en mi corazón. Bien marcado, me lo ha marcado el Señor, que si no oro, no voy a poder ser eficaz en la obra de Dios. Menos ser un buen líder. Un buen líder se caracteriza porque vive una vida de oración. Es una de las primeras características de identificar un buen líder que va a vivir una vida de oración, y entonces te estará capacitado para poder instruir a un grupo que se le ponga a cargo a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, a esa señorita. Pero esos son los requisitos, y Samuel lo declara muy claro allí en el primero de Samuel que leímos, capítulo 12, verso 23. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Samuel: solamente aquellos que hacen de la oración un estilo de vida espiritual. La oración debe ser un estilo de vida en nosotros. Una costumbre buena. La oración debe ser una costumbre buena en nosotros. Debe ser un hábito. Un hábito. Todos sabemos lo que es un hábito. Un hábito es cuando hacemos las cosas ya de una manera espontánea. Fíjense que yo por los alimentos a veces ya oré y vuelvo a orar. Y a veces se me olvida que llore y vuelvo a orar. Porque es importante, hermano, por eso es que lo que está diciendo Samuel, que solamente aquellos que hacen de la oración un estilo de vida espiritual, una costumbre, un hábito diario. La oración tiene que ser un hábito diario. Aleluya, bendito Dios. Sean los 7 días de la semana. No se nos debe pasar, iglesia, ni un solo día que dejemos de orar. Y más tratando de ser de aquellos que tenemos un liderazgo, una posición dentro de la obra de Dios. Amén. La oración. Amén. Entonces está diciendo Samuel que tiene que ser una costumbre, un hábito diario en nuestra vida espiritual. Y dice que si no hacemos esto, o solamente los que se mantienen en una vida de oración son los que pueden estar capacitados para instruir a otros en el camino recto y bueno de Dios. De otra manera no los podrán instruir. Si un líder no vive una vida de oración, cualquier liderazgo que ocupe cualquier posición, no vive una vida de oración, no va a poder instruir a los demás. Eso sería contradictorio a lo que Dios establece en su palabra. Entonces podríamos tomar muchos ejemplos de muchos hombres de la Biblia, pero solamente voy a mencionar otro más. Otro ejemplo es el rey Salomón. Todos conocemos la historia de Salomón, no se la voy a narrar, la conocemos perfectamente a revés del derecho. Pero una de las cosas que a mí me fascina de Salomón en su juventud, en los primeros años del reinado, ¿verdad?, sobre Israel, una de las cosas que me fascina es que cuando terminó de construir el templo, le puso la mejor material, los chapeos de oro, ¿verdad?, la mejor madera, usó los mejores materiales. Y una cosa que a mí capta mucho mi atención es que aquel hombre sabía que de nada serviría que el templo, el edificio que Dios le había dicho que construyera, ¿verdad? David lo quería construir, pero Dios le habló a David y dijo: tú no eres el que me vas a construir casa para mí, lo va a hacer tu hijo Salomón. Es cierto que David acumuló muchos materiales, pero el que lo iba a construir fue Salomón. Y David le dijo: esfuérzate, hijo mío, y construye el templo de Jehová. Pero Salomón sabía que no importa qué tan lujoso estuviera en la casa de Dios, si no había oración en ese lugar, ¿verdad?, todo reunión sería solamente un ritualismo, solamente sería algo religioso, y Salomón no quería eso. Por eso cuando acabó de construir el templo, elevó una oración al cielo, levantó sus manos al cielo y empezó a clamar a Dios. Dijo: Señor, que tus ojos estén sobre este lugar las 24 horas del día. Y eleva una oración al Señor. Gloria a Dios.
Y Dios le contestó, fíjese. Te alabamos, Rey. Se le apareció y entre varias cosas que le dijo Dios a Salomón, Dios le dijo lo siguiente, ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Aleluya. Lo otro le expliqué, ¿verdad? La diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios. Orar es bueno, ¿verdad? Y es casi lo mismo orar. Pero ya buscar el rostro de Dios es tener una íntima más comunión con Dios. Una comunión mucho más profunda con Dios. Porque yo quiero decirle, hermano, que cuando tenemos una comunión muy íntima con Dios, es cuando más lo conocemos. Es cuando más conocemos su propósito. Es cuando más conocemos su voluntad. Es cuando más conocemos los deseos del corazón de Dios para nuestras vidas. Santo eres para siempre, Rey. El día de ayer, Glorioso Jesús. si no me equivoco, el viernes, fui para Mila, no me acuerdo si fue el viernes. ¿Fue el viernes? Fue el viernes. Estaba platicando con un joven allí en el taller mecánico donde llevé el vehículo. Me habló y dijo, ya está lista su troca, venga a recogerla. Y fui y empecé a platicar con él. Él sirve al Señor, no voy a mencionar nombre. Y empezamos a platicar de las cosas de Dios, por supuesto. Y me llamó mucho la atención que este joven dijo, ¿sabe qué, hermano? Dijo, yo estaba bien equivocado antes. Dijo, porque yo quería hacer mis propios propósitos. Propósitos buenos, pero que no eran los propósitos de Dios. Eran mis propósitos. Exactamente, dije, ese es el error de mucho creyente que quiere hacer sus propósitos en vez de hacer los propósitos de Dios. Dijo, pero ahora me doy cuenta que ese no era el propósito de Dios, el propósito es otro. Aleluya, bendito Dios. Y me explicó, le dije, qué bueno que Dios le hizo entender eso. Dijo, sí, hermano, dijo, me hizo entender el Señor, me hizo entender. Por eso digo que cuando oramos y buscamos el rostro, cuando allí habla en ese pasaje que estamos leyendo, dice, y orar y buscar mi rostro, eso significa tener una profunda comunión, más profunda comunión con Dios. Y es ahí donde vamos a conocer más a Dios. Amén, aleluya. En esa íntima comunión. Gloria a Dios. Dice, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la demanda de Dios para su pueblo, en este versículo, tanto para el pueblo de Israel en aquellos tiempos, como para el pueblo de Dios en nuestros tiempos, es que nos humillemos ante Dios. Amén, aleluya. Y oremos Glorificado Dios. y busquemos el rostro. Y me gusta cómo ahí el Señor le habla a Salomón y dice que es necesario que nos humillemos. En la oración tiene que haber humillación. Amén, aleluya. Tenemos que humillarnos. Es necesario humillarnos. Después que nos humillamos, entonces podemos orar y podemos buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Y luego, si andamos por caminos equivocados que no están dentro de la voluntad de Dios, vamos a volver a la voluntad de Dios. Vamos a dejar que el camino que para nosotros nos parece recto y quizás no sea un camino que nos lleve a pecar, pero que no está dentro de la voluntad de Dios, vamos a retroceder, vamos a dar media vuelta y vamos a caminar por el camino recto que Dios nos ha trazado. Aleluya. Entonces no hay alternativa. Es necesario orar porque es un mandamiento de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el Nuevo Testamento estamos hablando de el imperativo o mandamiento o la ordenanza que Dios nos da en su santa palabra acerca de la necesidad de orar. En el Nuevo Testamento tenemos muchas exhortaciones sobre el mandamiento de la oración o sobre el imperativo de la oración. Uno de esos imperativos o orden o mandamiento, como le queramos llamar o como le queramos entender, se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 18 verso 1. Y estas fueron palabras de Cristo, hermanos. Y yo quiero decirle que lo que Cristo dice, así es y punto. Yo me he dado cuenta que la Biblia no se discute. Si Dios dice que es un mandamiento orar, hay que orar. Y lo vamos a hacer de buena gana, no de mala gana. No, pues yo voy a orar nomás porque Dios dice que no. Porque entonces Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Aleluya.
Y notemos lo que dice ahí el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. Lucas capítulo 18, verso 1. Dice ahí, también le refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre la necesidad, ¿verdad? Es una necesidad. Fíjese cómo Cristo habla de que la oración es una necesidad. No es una opción. No es que si nos guste la oración o no nos guste. No es una opción. Cristo no nos está dando una opción. Dice, es una necesidad. ¿Por qué trabaja usted, hermanos? No, pues trabajo por hobby, ¿verdad? Creo yo que nadie trabaja por hobby. Usted y yo trabajamos por necesidad, para mantener a nuestra familia, para traer el alimento a nuestra familia, para pagar el carro, el pago de la luz, el pago de la casa, etcétera, etcétera. O sea, nuestro trabajo es una necesidad, no es una opción. ¿Verdad que no nos levantamos una semana y dicen, no, pues esta semana no voy a trabajar? No, vamos, porque es una necesidad. Bueno, Cristo aquí está diciendo que la oración es una necesidad, no es una opción, es algo que necesitamos hacer, hermano. Es una necesidad en su vida y en mi vida, en la vida de los pastores, en la vida de los diáconos, en la vida de todo líder, en la vida de la maestra de escuela dominical, en la vida de todo el pueblo de Dios. La oración es una necesidad. Cristo lo dijo y punto. Y no vamos a discutir con el Señor sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor enfatizó tres cosas fundamentales en estos versículos, o en este versículo de Lucas 18:1. Él enfatizó tres cosas muy importantes en cuanto a la oración. Lo primero, la oración es una necesidad. Tenemos que entender eso. Una persona o un creyente que no entiende que la oración es una necesidad en su vida, nunca va a ser una persona de oración. Mientras no entienda que es una necesidad, no va a ser una persona de oración. El Señor quiere que seamos personas de oración. No solamente el pastor, no solamente los líderes, no solamente los diáconos. Él quiere que todos seamos personas de oración. Entonces, lo primero que enfatiza el Señor es que la oración no es una necesidad. Ahora, la oración debe ser permanente. Notemos cómo dice la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo debemos de orar, iglesia? Siempre. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso es lo que quiere decir Jesús. En palabras más parafraseadas, más entendibles, Cristo dijo, oren los 7 días de la semana, los 365 días del año, oren. Ahora, Cristo no solamente dijo, Él dio el ejemplo. La Biblia dice que Él pasaba noches enteras orando, se levantaba muy de madrugada cuando era aún muy oscuro para orar. Fíjense, Él nos está dando el ejemplo para que usted y yo lo sigamos. Para poder llamarnos los discípulos de Cristo, tenemos que parecernos a Él. Amén. La oración no solamente tiene que ser una necesidad o reconocer que es una necesidad, sino hacerlo de una manera permanente. O sea, siempre. Y la otra cosa que menciona, perseverancia, que viene siendo lo mismo. Permanencia, perseverancia. Tenemos que orar. Saber que la oración es una necesidad en nuestras vidas y que la oración sea permanente y perseverancia, porque al final del versículo dice y no desmayar, o sea, no se desanimen, sigan perseverando en la oración. ¿Sabe que mucho creyente no alcanza las cosas que Dios le está pidiendo porque no persevera? Tenemos el ejemplo de Daniel, ¿se acuerda? Que dice que estuvo orando por una necesidad que tenía y la respuesta no llegaba, pero él perseveró y a los 21 días Dios envió un ángel. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿verdad?, para buscar a Dios, desde ese día fue escuchada tu oración, pero el príncipe de Persia se oponía, por eso vine yo, le dice el ángel, porque hermano, pero Daniel perseveró por 21 días en la oración y él acostumbraba a orar siempre. Ahora por otro lado, no quiero que usted diga, no, pues me voy a aventar 21 días de oración y luego ya los otros resto ya no oro. No.
Daniel era una persona de oración. Dice la Biblia, refiriéndose a Daniel, que él oraba 3 veces al día. Nosotros también, pero a veces oramos por el burrito, la torta de lengua, etcétera, etcétera. Esta no oración, no es la que estoy hablando, sino ¿cuánto oraría Daniel? La Biblia no especifica, el escritor del libro de Daniel no especifica cuánto oraba, pero yo le calculo bajita la mano, oraba 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía y 1 hora en la tarde, 3 horas de oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró 3 horas? Alabanzas al Rey, aleluya. Que dijo usted en su corazón, este día no voy a trabajar, voy a dedicar 3 horas para estar en la presencia de Dios. Jesús, aleluya. ¿Y saben que sí se puede? Amén. Si nosotros queremos. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces dijimos que Cristo enfatiza 3 cosas fundamentales en ese versículo de Lucas 18:1. Tener o reconocer que la oración es una necesidad en nuestras vidas. Es una necesidad. O sea, el verdadero cristiano no puede vivir sin la oración. Amén. Santo eres Rey. No es posible vivir una vida victoriosa sin la oración. Por eso a veces uno mira mucho desánimo en mucho creyente porque falta la oración. Aleluya. Es todo. Amén. Porque una oración un creyente que está en oración todos los días, que tiene comunión con el Padre Celestial, siempre va a estar avivado, siempre va a estar fogoso en las cosas de Dios, siempre va a estar ardiendo en las cosas de Dios. Eso es lo que hace la oración, iglesia. Maravilloso Rey. Por eso Cristo dice, Aleluya. oren siempre, reconozcan que es una necesidad en ustedes, Aleluya. permanezcan en la oración. Digno Y eres, Cristo les dio el Jesús. ejemplo. Entonces es algo contradictorio decir que somos discípulos de Cristo y no oramos. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, la noche cuando Cristo fue arrestado, Santo. Él le dijo a sus discípulos, dice la Biblia que Él dijo, ustedes esperen aquí, ustedes oren, yo me voy a ir más arriba y voy a orar. Y cuando regresó el Señor de orar, ¿cómo halló a los discípulos? Dormidos. Los halló hablando en lenguas. Dormidos. Y el Señor les dijo, ¿no pudieron orar 1 hora conmigo? Una vez un creyente me preguntó, porque hay preguntas capciosas que uno sabe cuando de verdad se las hacen a uno de corazón y cuando lo hacen como para ver, a ver si le agarran a uno la onda. Y una vez me dijo una persona allá en Japón, cuando fui a Japón, Maravilloso Rey. dijo, oye hermano, ¿cuánto debe de orar uno? Dijo, bueno, la respuesta está en la Biblia. Cristo dijo, ¿no pudieron orar conmigo 1 hora? O sea, eso deja sentado que Cristo esperaba que los discípulos oraran ¿Cuánto orarían? No sé, quizá 3 minutos, y se quedaron bien dormidos. Entonces cuando Cristo regresa, y eso pasó 3 veces. Y lo dijo, espérenme aquí, se fue Jesús, y luego regresó y los halló de vuelta durmiendo. Y luego se fue de vuelta y también regresó y los halló durmiendo. Alabanzas al Rey. Quizá de la hora durmieron 55 minutos y oraron 5 minutos. La Biblia no especifica, pero los halló durmiendo. Glorificado Dios. Y esa persona como que no quedó muy contenta con la respuesta que yo lo doy. Porque yo cuando doy una respuesta, hermano, yo la voy a dar de acuerdo a esta palabra. No crean que yo voy a decir, no, pues es que a mí me parece que 5 minutos está bueno. No, yo le dije, Cristo dijo que 1 hora. Amén. Ahora yo sé que a veces no se puede, pero he perdido media hora, hermanos. Creo que todos podemos orar media hora todos los días. Por muy ocupados que estemos, podemos dedicar una media hora para el Señor. Todos podemos. Oye, pues trabajamos 12 horas, 10 horas. Que no podremos orar media hora. Aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. Sí podemos, iglesia. Sí, amén, aleluya. Amén. Santo. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Gloria al Señor. Dios. Entonces, cuando el Señor regresa, eso lo confirma Mateo capítulo 26, verso 21. Dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora la pregunta aquí, ¿por qué tanto creyente cae en tentación? Aún pastores caen en tentación. Líderes han caído en tentación. Uno se queda sorprendido.
El otro día estaba platicando con un pastor, y no voy a mencionar nombres, y le pregunté por otro pastor que él conoce, que yo también conozco. Le dije, ¿qué razón le da el pastor fulano? Dijo, hermano, cayó en adulterio. Y cuando me dijo eso, eso causó tristeza en mi corazón. ¿Qué pasó ahí? Está llorando. Y abandonó la familia y abandonó la iglesia. Y aquí Jesús dice, velad, llorad, para que no entréis en tentación. Entonces, porque muchos creyentes caen en tentación, inclusive pastores, porque abandonan la oración, o quizá oran 2-3 minutos diarios. No es suficiente. ¿Son buenos orar 3 minutos? Sí, pero no es suficiente. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando este pastor me dijo, eso causó tristeza en mi corazón, y me puse a meditar e inclusive preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué es que cayó en tentación? Y el Señor me dio la respuesta en este versículo. Por eso mucho creyente cae en tentación. ¿Es malo ser tentado? No. El problema está cuando el creyente cede a la tentación. Ese es el problema. Pero mientras no mantengamos orando, hermanos, el enemigo nos va a presentar la tentación, cualquier cosa, y la vamos a rechazar. Gloria a Dios. Porque nos mantenemos orando, y Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo dice la segunda parte de Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es ahí cuando entra la disciplina, hermanos. Mire, nos disciplinamos para muchas cosas, ¿verdad? Lo cual es bueno, no me malentiendan. Pero así como nos disciplinamos para tanta cosa, tenemos que disciplinarnos para la oración. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad que la carne no quiere orar a veces? Pero hay que someterla, que si carnita, vas a orar quieras o no quieras. Y ahí es cuando entra la disciplina en la oración. Aleluya, Santo Rey. Amén. Por eso constantemente el Señor Jesucristo nos invita a que hagamos periodos de oración, y en los cuales quizá el cansancio y la carne nos van a querer vencer, así como fueron vencidos los discípulos, ¿verdad? Por el cansancio les ganó la carne y por eso se durmieron. Santo Rey. Pero la exhortación del Señor sigue siendo la misma, tanto para los discípulos que anduvieron con Él, como para usted, para mí, que velemos, lloremos para que no entremos en tentación, hermanos. Aleluya. Por otro lado, el apóstol Pablo nos dice, por medio de la carta a los romanos, en Romanos capítulo 12, verso 12, estamos viendo los imperativos de la oración o el mandamiento a orar. Por eso estamos recalcando y respaldando con estos versículos. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos 12:12. Dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y dice, constantes en la oración. Pablo fue un hombre constante, hermanos, en la oración. Él oraba cuando todo estaba bien y cuando todo estaba mal. O sea, ¿cuántos saben lo que van a enfrentar el día de mañana? Nadie. No sabemos. Quizá yo voy a enfrentar un problema muy grande el día de mañana. ¿Y cómo lo van a vencer? A través de la oración. Pablo era un hombre que oraba antes de que llegaran los problemas. Nunca debemos de orar solamente cuando ya estamos en medio del problema, sino antes de que llegue el problema. ¿Para qué? Para poderlo resistir y poder vencer. Y me llama mucho la atención cuando Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Filipo. Y lo primero que indagaron, investigaron, dijeron, oiga, por aquí no se hace oración. Y por ahí alguien le dijo, sí, la oración se hace allá a la orilla, en la salida de la ciudad de Filipo. Ahí hay un río, ahí la gente se reúne para orar. Y allá va Pablo y Silas a buscar la oración, para orar, para reunirse con los que estaban allí orando. Ahí estaba Lidia, y entonces Pablo les puso la palabra, ¿verdad? Y Lidia dice que Dios abrió el corazón de Lidia y escuchó el mensaje de Pablo y se convirtió al Señor. Pero Pablo y Silas
Silas iban a la oración. De modo que cuando lo metieron a la cárcel de Filipo, ellos ya iban bien oraditos, ya iban preparados para recibir, ¿verdad?, el sufrimiento, para soportar aquella prueba, y la soportaron porque eran hombres de oración. Iglesia, si queremos vencer las pruebas de la vida, las tentaciones, los problemas, las dificultades, es necesario mantener una vida de oración en nuestra vida diaria, todos los días. Aleluya, santo eres Rey. Y por eso Pablo siente con toda libertad, y ahí en Romanos 12 dice constantes en la oración. Pablo era una persona que estaba constante en la oración. Amén, glorioso Jesús. ¿Saben que cuando estamos enfermos también podemos orar? Amén. Quizás no nos podamos hincar, pero ahí en nuestra cama podemos orar, levantar nuestras manos. Glorioso Jesús. Amén, Amén. glorioso tu nombre, Rey. Pablo le escribe a los tesalonicenses por ahí en el capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dicen: oren sin cesar. O sea, todos los días, siempre. Aleluya. Y cuando le escribe a los efesios, que les habla de cerca de la armadura del creyente, les habla pieza por pieza, y se pónganse cada pieza para que puedan resistir las acechanzas del diablo, pero termina dando el último consejo, como diciéndole Pablo: de nada sirve que se pongan todas las piezas de la armadura si no oran. Y por eso termina rematando el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, 18, orando, y dice, sobre todo, orando en todo tiempo, hermanos, Santo Rey. con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos. Aleluya. Aleluya. Grande eres para La siempre. riqueza espiritual que contiene este texto de Efesios 6, 18 es enorme, hermanos. Aleluya. Y dice cosas muy importantes en este versículo Pablo. En primer lugar, Pablo dice que la oración debe ser en todo tiempo. Amén. Aleluya. ¿Sabían que es un error que el creyente ore solamente cuando está en problemas? Que cuando pasan los problemas ya no ora. Eso no es bíblico. Aleluya, bendito Jehová. Lo bíblico es que se ore cuando no haya problemas o haya problemas. Tiempo. Aleluya. Nunca se debe cometer el error de orar solamente cuando hay problemas. Santo eres Rey. Porque de que hay creyentes que oran cuando hay problemas, los hay. Bendito y alabado eres Rey. Nomás cuando hay problemas, todos sí quieren que haga oración. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo. O sea, todos entendemos. Y luego Pablo agrega, con toda oración y súplica en el Espíritu. Por eso le decía que este texto encierra una riqueza acerca de la oración. En este texto de Efesios 6, 18. Primero, la oración debe ser en todo tiempo. Segundo, cuando uno tiene ganas y cuando no tiene ganas. Señores, que oran, no, hay que orar. Amén. Aleluya. Ahora amanecí con muchas ganas de orar, Señor, ahora sí voy a orar. No, o sea, cuando hay ganas y cuando no hay ganas. Pablo dice todo tiempo. Santo, majestuoso Rey. Gloria a Tercero, cuando uno tiene necesidades urgentes y cuando no las tiene. La otra vez estaba mirando, como le he dicho, no soy muy dado al YouTube, ese dijo un señor, al YouTube. Al YouTube, y estaba mirando, Dios. y un hermano por ahí se puso a poner, dice, oraciones de emergencia. No hay tales oraciones de emergencia. Eso quiere decir que él estaba impulsando a la gente a que orara solamente cuando había una emergencia. Glorioso Jesús, aleluya. ¿Verdad que usted no le llama al 911 todos los días? ¿Cuándo se le llama 911? Cuando hay una emergencia. Y este predicador le puso oraciones de emergencia. Dije, no existe tal cosa. Pablo no hacía oraciones de emergencia, por eso dice, oren en todo tiempo. Aleluya. O sea, es necesario, amada iglesia, orar en todo tiempo, cuando tengamos ganas y cuando no tengamos ganas. Cuando tengamos necesidades urgentes y cuando no las tengamos. No solamente debemos de orar cuando traemos el agua hasta el cuello. No. Cuando la cosa está pasiva, todo está tranquilo, hay que orar. Cuando llegan los problemas hay que seguir orando. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo. O sea, es un mandato, es un imperativo lo que Pablo está diciendo. Y cuarto, cuando uno tiene tiempo para hacerlo y cuando no lo tiene.
Es decir, cuando uno lo tiene, hay que sacar tiempo para orar. Lamentablemente y tristemente lo digo, vivimos en dos ciudades donde se trabaja demasiado. No estoy muy bien de acuerdo yo con esto. Aleluya. Como pastor, como siervo de Dios, no estoy muy bien de acuerdo. Santo eres Jehová. Que a veces son tantas las ocupaciones, pero no importa el trabajo que tengamos, es necesario sacar tiempo para orar. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ya sea que tengamos tiempo o no tengamos tiempo. Si tenemos mucho trabajo, hay que sacar tiempo para orar. Eres digno y poderoso, Jesús. Amén. Amén. Uno tiene que recurrir a todo tipo de oración y súplica. Aleluya. Algunos oran cuando se acuerdan que hay que orar. Glorioso Jesús. Otros únicamente saben orar por los alimentos, lo cual es bueno, pero no dedican un tiempo devocional para estar con Alabanzas Dios. al Rey, aleluya. No debo de mezclar y decir, no, pues ya oré en el almuerzo, ya oré en la comida, ya oré en la cena y ya no voy a sacar. No, eso no cuenta. Eso se oró por los alimentos y hay que sacar. Miren, todo cristiano debemos tener un tiempo devocional con Dios en oración. Amén, aleluya. Solitos, uno y Dios. Uno y Dios. Por eso Jesús dijo, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Otros Santo. son muy fervientes, hasta hablan en lenguas cuando tienen una necesidad muy grande. Pero Pablo dice en todo tiempo. Te alabamos, Rey glorioso. Pero Pablo nos exhorta a ser competentes en todo tipo de oración y súplica. Que uno sea fuerte y competente y tenga la autoridad de Cristo cuando oraba por lo habitual y cuando oraba por lo que no era habitual. Aleluya. Te alabamos, Rey de gloria, majestuoso Cordero. Cuando uno ora dando gracias a Dios por sus bendiciones también. Cuando uno ora por la sanidad de alguien enfermo o alguna enfermedad del médico. Gracias, Señor. Ahora que estos hermanos están enfermos, Dios me está levantando mucho más temprano a orar por ellos. Porque es necesario orar y gemir por los que están enfermos. Confiando totalmente en el poder sanador de Cristo, que Cristo lo va a sanar. Así de que si usted un día de esta semana el Señor lo levanta a la 1 de la mañana y entre las 4, levántese como quiere orar. Quizá, mire, a veces Dios le pone ciertos hermanos a uno en su mente y anda uno pensando, un hermano. A mí me pasó una experiencia y desde aquella experiencia aprendí la importancia de orar cuando Dios le pone a uno en su mente una persona, un hermano, una hermana o alguna familia de la iglesia. Y Dios me ponía mucho una persona, una hermana, que en ese tiempo el esposo de ella no era convertido, después se convirtió. Y éramos miembros de la iglesia donde ella, la hermana iba, y su hija y su hijo iban ahí. Santo Rey. El esposo no iba, no era convertido en ese tiempo, después se convirtió. Y el Señor me ponía mucho en mi mente a esa hermana y yo no lo entendía. Y fui en oración al Señor y dije, Señor, ¿por qué es que traigo mucho en la mente a esta hermana? Y el Señor puso en mi corazón orar por ella. Gloria a Dios. Y empecé a orar por ella. Y digo, Señor, no sé qué problema tiene la hermana, no sé qué problema tiene con su familia, no lo sé, Señor, pero usted es un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Y el Señor puso una carga y empecé a orar y orar y orar, hermano. Y un día, un domingo que llegamos a la iglesia, era diaconisa y se paraba en la puerta a recibir a la gente como lo hacen ustedes. Y cuando llegué le dije, hermana, he estado orando por usted porque el Señor puso esa carga en mi corazón, orar a favor de usted. No sé lo que está pasando, no sé el problema. Cuando yo le dije esas palabras, ella empezó a derramar sus lágrimas. Dijo, hermano, es que tengo un problema muy grande con mi esposo, hermano, y a veces me maltrata para que ya no venga a la iglesia. Yo no sabía, pero Dios puso eso en mi corazón. Por eso, si el Señor lo levanta el día de mañana, el martes, el miércoles, a orar por uno de estos hermanos que están enfermos, levántese y interceda a favor de esa persona y Dios va a escuchar su oración. Y a partir de esa experiencia aprendí la importancia cuando el Señor pone una persona en nuestra mente, es para que oremos por ella. Gloria a Dios. De esa experiencia aprendí.
Y yo seguí orando. Después de una semana, le digo, hermana, ¿cómo va el problema? Dijo, hermano, ya el Señor lo solucionó. Aleluya. A las 2 semanas. Le dije, pues dele la gloria a Dios. Dijo, gracias a usted, hermano. No, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Por eso cuando oramos por la necesidad de algún enfermo, ¿verdad? Que le han detectado alguna enfermedad, seguir orando. Aleluya. Cuando uno ora adorando a Dios por su grandeza, hermanos. Aleluya. Y cuando uno ora reprendiendo las fuerzas del maligno, hermanos, es necesario orar. Pero ahí, en Efesios 6:18, Pablo añade que la oración debe ser hecha en el Espíritu. Amén, aleluya. Es lo que dice ahí, ¿verdad que sí? Amén. Efesios 6:18. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vaya conmigo una vez más, retornemos a Efesios 6:18. Lo primero que menciona allí dice orando en todo tiempo, ¿verdad que sí? Con toda oración y qué? Y súplica en el Espíritu. Y cuando la palabra Espíritu aparece ahí, se refiere al Espíritu Santo porque está en mayúscula. Cuando usted vea en su Biblia que aparece la palabra Espíritu, pero está con E minúscula, se refiere al Espíritu de uno. Pero ahí Pablo se refiere que nuestra oración no debe ser solamente en todo tiempo, sino en el Espíritu, hermanos. En el Espíritu. Realmente orar en el Espíritu es de la oración que llega al trono de Dios. Amén, alabado Dios. Esta es la verdadera oración que llega al trono del Señor cuando oramos en el Espíritu. Jesús, aleluya. Que el Espíritu Santo inspire la oración que hacemos. Digno eres para siempre, mi amado. Cuando dejamos que el Espíritu interceda en la oración, hermanos, no es tanto el creyente que ora, sino es el Espíritu Santo pidiendo a Dios dentro de nosotros. Intercediendo y gimiendo dentro del creyente es lo que hace el Espíritu Santo. Y esto lo confirma el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces somos débiles para orar. A veces no sabemos ni cómo orar, ¿verdad que no? A veces no sabemos ni cómo expresarnos. A veces nomás doblamos nuestra rodilla y empezamos a llorar por la carga, el problema, la dificultad. Pero es ahí cuando entra el Espíritu Santo. Y cuando menos pensamos, ya estamos orando en el Espíritu Santo y clamando. El Espíritu Santo está clamando con gemidos indecibles dentro de nosotros al Padre Celestial. Y esa oración llega directamente al trono de Dios, porque es el Espíritu Santo el que está impulsando, el que está motivando nuestra oración al Padre Celestial. Por eso Pablo no solamente dice oren en todo tiempo, supliquen, pero esta súplica, dice Pablo, tiene que ser en el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo sabía lo que estaba diciendo y lo que escribió. Aleluya. Judas, el medio hermano de Jesús, el que escribió Judas, que aparece antes del libro de Apocalipsis, también nos da el consejo que nuestra oración debe ser hecha en el Espíritu. También nos da el consejo Judas. Es decir, que sea el Espíritu Santo el que inspire, el que dirija, el que organice en nuestro corazón la oración. Y dice Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Y miremos cómo termina allí diciendo Judas, orando en el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Orando en el Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Dios. No sé cuántos a ustedes les ha pasado que empiezan a orar, ya cuando menos se acuerda, uno está hablando en lenguas. Es porque el Espíritu Santo está tomando la oración. Yo no entiendo cuando estoy hablando en lenguas, yo no entiendo lo que estoy diciendo. Pero el Padre Celestial sí lo entiende. Él sí lo entiende. Porque es el Espíritu Santo el que está motivándonos a orar de esa manera, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya.
Pero volviendo una vez más a Efesios 6:18, hay algo más que nos dice el apóstol Pablo. La última parte de Efesios, ¿qué es lo que nos dice? Veamos ahí qué es lo que nos dice. Aleluya. Velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia y súplica. La palabra clave en la última parte de Efesios 6:18 es velando. Ahí usted sabe lo que es un velador. ¿Cuál es el trabajo de un velador? Cuidar, ¿verdad que sí? O sea, un velador no se le va a pagar para que vaya a dormirse, ¿verdad que no? Cualquier persona que ocupa un velador le va a decir: mire, te voy a poner aquí en mi negocio para que veles. Aleluya. Se cuenta una historia poco curiosa o que causa risa de este hombre empresario que tenía una empresa y tenía un velador para que velara su negocio en la noche. Gloria a Dios. Y el velador, el trabajo de él era velar, no dormirse. Estar al pendiente, revisar las puertas por si entraba algún ladrón, alguien que quisiera robarse algo de la empresa, de este patrón. Y para eso lo contrató, ¿verdad? Y un día llegó el patrón y le dijo: buenos días, ¿cómo amaneciste? Dijo: muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo pasaste la noche? Dijo: ¿sabe que soñé algo? Y luego volvió el patrón siguiente día: ¿cómo pasaste la noche? ¿Todo bien? Sí, todo bien, me agarró un sueño profundo. Y volví a tener otro sueño. Y a la tercera vez que cree fue que llegó el patrón y le dijo: ¿qué pasó? ¿Cómo ningún problema en mi negocio, en mi empresa? Ninguno. Digo: ¿cómo pasaste la noche? No, pues dormido. Pues ya dijo: ¿sabes que aquí te cheque? A ti te pago porque vengas a velar, no para que te duermas. Lo tuvo que despedir. Y tenía toda la razón el patrón. Y aquí la palabra clave en la última parte del versículo dice: velando en ello. Vele. Velando en ello, es lo que dice, ¿verdad que sí? Amén. Velando en ello. Aleluya. Velando en ello, ahora ¿cómo? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya, bendito Jehová. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Velen, oren. No se duerman espiritualmente. Gloria a tu nombre, Jehová. Vaya que Pablo velaba en la oración, ese hombre. Ese hombre era un hombre de oración, yo admiro a Pablo. Velando en ello por todos los santos. Glorificado tu nombre. Ahora, como decía, la palabra clave en la última parte de Efesios 6:18 es la palabra velando. La palabra velar o velando, como la queramos entender, aquí nos pinta un cuadro de la posición de un soldado que está velando para que el enemigo no se infiltre. ¿Por qué en muchas vidas el enemigo se infiltra y hace estragos? Porque falta que estén velando. Es lo que nos está pintando Pablo, el cuadro de un velador, de un soldado que está velando, de una atalaya que no se duerme. Aleluya. Y el trabajo de un velador es no dormirse. Y Pablo nos está diciendo: no se duerman espiritualmente, porque el enemigo se puede filtrar. Estén como un soldado velando, resguardando, para que el enemigo no se infiltre dentro de sus familias. Amén, alabado Dios. Y da a entender que no hay tiempo que descuidar. La palabra velar da a entendernos que no hay tiempo que descuidar. En la vida cristiana, hermano, cuando descuidamos la oración, descuidamos todo. Cuando un creyente descuida la oración, está descuidando todo. El diablo se va a infiltrar, va a hacer estragos, porque no se mantiene velado. Y me gusta lo que Pablo dice: velando en ello. O sea, en la oración, en la súplica del Espíritu. Y como lo decía, nos da a entender que no hay tiempo que descuidar, ni momento que desperdiciar. En otras palabras, aleluya, todo cristiano debe vivir una vida constante, velando en oración. Todo cristiano. Toda persona que se llama ser cristiana es necesario vivir una vida constante de oración. ¿Por qué? Porque es un imperativo, es un mandamiento de parte de Dios para nosotros. No es un mandamiento del pastor, olvídese.
Olvídese y no diga usted, no, pues es que el pastor nos está mandando que oremos. No es el pastor, es Dios quien nos lo está mandando. Tanto usted. Es un mandato del Señor. Amén. Pero veamos en segundo lugar, cosas grandes suceden cuando los hijos de Dios oran. ¿Cuántos saben esto? Que cosas grandes suceden cuando los hijos de Dios oran. Oran fervientemente como Elías. Jesús les dijo a los discípulos, cuando ya ascendió, o antes de ascender, unos días antes, les dijo, los discípulos yo creo que querían salir a predicar ya y a salir a evangelizar a la gente. Dijo el Señor, no, cálmense, así no es el asunto. Dijo, váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea, hablando de la venida del Espíritu Santo. Y cuando los discípulos se fueron a Jerusalén, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? ¿A qué fueron? A orar. O sea, Cristo les dijo, miren, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, no salgan a predicar, no me prediquen a mí hasta que sean llenos de ese poder de lo alto. Entonces van a poder predicar. Mientras tanto, Cristo fue muy específico con sus discípulos, los instruyó correctamente. Alabado Dios, Y dice Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una vez que Cristo les dijo, váyanse a Jerusalén y allí esténse, no se muevan, dice, allí esperen la promesa del Padre. Y los discípulos llegaron orando. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su oración o los resultados de su oración? La venida del Espíritu Santo. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si los discípulos no hubieran orado? Lo más seguro es que el Espíritu Santo no hubiera descendido. Eso es lo más seguro. Porque yo quiero decirle, ¿verdad? Hablando bíblicamente, que el Espíritu Santo no va a estar en una vida donde no hay oración. El Espíritu Santo no puede habitar en un creyente que no ora. Eso es antibíblico. Pero lo contrario también es cierto. El Espíritu Santo ya hace su morada en la vida de un creyente que se mantiene en oración todos los días. El Espíritu Santo lo va a llenar. Ese es el orden bíblico. Y yo no voy a engañar a la gente. Un creyente que no ora no va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero un creyente que ora va a ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Por eso los discípulos entendieron. Dijeron, no vamos a poder recibir el Espíritu Santo a menos que oremos. Y se fueron, se reunieron en el aposento alto orando, esperando aquella gloriosa llenura del Espíritu Santo. Y el resultado de la oración, es que vino el Espíritu Santo y los llenó. Se aparecieron lenguas como de fuego y fueron llenos todos los 120 que había en el aposento alto. ¿Por qué? Porque era un grupo que estaba orando. Yo no voy a engañar a la gente. Grande eres para siempre, Señor. Ese no es mi trabajo, de engañar a la gente. Hoy hay tanto predicador engañando a la gente. Gloria a Dios, aleluya. Eres poderoso. Y diciendo a la gente, reclama bendición, y bendición no viene la bendición. Ay, Padre Celestial. Digno eres Jehová, aleluya. Si un creyente no ora, no hay nada. Yo me he dado cuenta de eso. Si yo no oro, voy a ser ineficaz en la obra de Dios. Si usted no ora, va a ser ineficaz en la obra de Dios. Ese es el orden bíblico. Dios es un Dios de orden. Yo mucho predicador moderno, no, tú nomás reclamas que bendición viene, carro nuevo viene, troca nueva viene, pero nunca les habla de la necesidad de orar. A mí me da mucha tristeza que son bien pocas las iglesias que mantienen los cultos de oración. Y aquí no los vamos a cancelar por ningún motivo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Son bien poquitos. Yo platico con muchos pastores, con varios pastores, y yo le pregunto, ¿tienen culto de oración? No. Eso ya pasó de moda. Qué tremendo. Pero otros no, otros firmes en los cultos de oración. Otros, no, es que hay que hacer ese entretenimiento a los jóvenes para que se llene la iglesia.
Los entretenimientos no cambian a la persona, la entretienen pero no la cambian. Aleluya. Los entretenimientos no edifican la vida espiritual de la persona, lo que edifica es la oración. Gloria a Dios. Aleluya. Es la oración, iglesia. Entonces los 120, ellos sabían que si no oraban, no iba a descender esa promesa gloriosa. Gloria a Dios. Entonces oraron Aleluya. y sucedió lo que sucedió. Eres para siempre, Señor. O sea, en obediencia al mando del Señor, los 120 se dedicaron muy seriamente a la oración. Porque yo quiero decirle que la oración hay que tomarla seriamente. Amén. Yo era una de las personas que no tomaba muy en serio la oración, oraba, pero el Señor me enseñó que hay que tomar. Ahora, toda persona que a mí me dice que ore por ella, yo voy a orar. Glorificado Oro eres, porque Padre. Eres majestuoso, Señor. es importante tomar muy seriamente la oración, tanto la personal e individual como la congregacional. Amén. Aleluya. ¿Por qué estos 120 se dedicaron a la oración muy seriamente? O sea, se dedicaron porque sabían, o sea, estaban preparando así sus corazones para recibir la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, santo eres, Cordero. No hubo en ellos distracciones, hermano. No se distrajeron. No se desalentaron, sino perseveraron porque deseaban recibir lo que Cristo les había prometido, el Espíritu Santo. Entonces se mantuvieron orando en ese aposento alto. Inclusive ahí estaba María, la madre de Jesús, estaba Santiago, el que escribió el libro de Santiago, ahí estaba él, porque dicen los hermanos de Jesús estaban en el aposento alto. También Santiago fue lleno del Espíritu Santo. Judas, el que escribió el libro de Judas, que era medio hermano de Jesús, ahí estaba, también fue lleno del Espíritu Santo. Por eso después escribió el libro de Judas, por eso Santiago escribió el libro de Santiago, y por eso Santiago escribe acerca de la oración, porque él estaba presente cuando oró y descendió el Espíritu Santo y lo llenó. Por eso escribieron de la importancia de la oración, iglesia. No descuidemos la oración, amado hermano, amada iglesia, por ningún motivo, por ningún afán de este mundo. No descuidemos la oración, iglesia. Rey poderoso. Aleluya. Aleluya. No se distrajeron. Y todos fueron bautizados. Se mantuvieron perseverando y recibieron la hermosa promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Alabamos, Cordero. A partir de allí la iglesia primitiva fue una iglesia de oración. Una iglesia de oración. Hoy en nuestro día se están levantando iglesias, iglesias, iglesias. Y muchas de esas iglesias de divisiones. ¿Sabía que yo nunca oro por la persona que vive en una iglesia? Líbreme el Señor de hacer eso. Oro por los que Dios ha llamado, los siervos, los esclavos de Jesucristo. Aleluya, bendito. Por eso sí oro. Y muchas iglesias están levantando, hermanos, con falsas doctrinas. Y muchas iglesias conservadoras, en vez de imitar la iglesia primitiva, imitan estas nuevas iglesias con nuevas teologías supuestamente bíblicas, pero que no tienen nada de teología. Y en vez de imitar la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Para siempre, Señor. Después, hermanos, cuando Pedro fue arrestado por Herodes y lo metió a la prisión, lo metió a la cárcel, le dijo Herodes a Pedro que el día siguiente lo iba a matar. Ya había matado a Jacobo y Herodes le dijo: mañana te toca a ti. Y metieron a Pedro en la cárcel. Pero yo digo, Pedro era un hombre de oración a partir del día de Pentecostés. Oiga, Gloria a Dios. ¿quién de nosotros se dormiría cuando el siguiente día nos van a matar? Seamos sinceros, creo que nadie, ¿verdad? Nos la pasaríamos orando toda la noche, lo cual sería correcto. Pero Pedro se durmió sabiendo que Herodes, y lo que un rey decía, lo cumplía. Y él lo iba a matar el siguiente día. Ya había matado a Jacobo. Dijo: mañana te toca a ti, enciérrenmelo, mañana te toca a ti, mañana te mato. Y Pedro estaba durmiendo. Y yo admiro a Pedro, hermanos, amén.
Yo me hago una pregunta, Señor, ¿yo qué hubiera hecho? No, yo me la hubiera pasado de rodillas orando. Usted también. Pero Pedro se durmió. Pero hay una cosa que ahí me llama la atención, que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Por eso, hermano, cuando usted se dé cuenta de un problema, no necesita ir a investigar el problema. Si usted se da cuenta de un problema de una hermana que está pasando por una dificultad, ore. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Orar. Y Dios va a obrar. La iglesia dice que hacía oración por Pedro. Yo no sé qué, la Biblia no especifica, Lucas no especifica qué tipo de oración hicieron, pero dice, y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, mientras Pedro estaba custodiado por diferentes grupos de soldados. Inclusive los historiadores, los teólogos bíblicos dicen que Pedro estaba con una cadena y la tenían, otra cadena estaba amarrada con un soldado para que no se les fuera a escapar, pero como quiera se les escapó. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. En esa oración no pidieron nada por ellos. Hermano, a veces nuestras oraciones son egoístas. Pedimos tanto para nosotros cuando sabemos que la hermana, el hermano tiene una necesidad. En esos momentos es necesario olvidarnos de nosotros, concentrar nuestra oración, hermano, decirle, Señor, por mi hermana, le pido, Señor, le ruego, le suplico, le imploro, le pido por favor que la sane en el nombre poderoso de Cristo, y olvidarnos de nosotros mismos, porque a veces hacemos oraciones egoístas, que nos concentramos en nosotros mismos. Alabado Dios. Y quizás nosotros tengamos problemas, es verdad, pero hay otros hermanos que tienen otros problemas más serios. Aleluya, bendito Jehová. Y la iglesia sabía que el día siguiente iban a matar a Pedro. Ellos sabían que Herodes no andaba jugando, no andaba vacilando. Lo que un rey decía, eso se hacía. Aleluya. Pero Pedro fue libertado porque la iglesia se mantuvo orando a favor de Pedro mientras estaba preso. Pedro estaba siendo custodiado por 4 grupos de soldados, cada uno con el fin de que no se fuera a escapar de la prisión. Esa noche en que sucedió el milagro, Pedro se encontraba encadenado a 2 soldados que estaban resguardándolo para que no se fuera. Humanamente hablando, era imposible que Pedro saliera de la cárcel. Humanamente hablando. Pero cuando hay un pueblo que se dispone a orar, no hay cosas imposibles para Dios. La iglesia no se puso a pensar, bueno, pues sí está, pero tiene 4 grupos de soldados que lo están cuidando, más 2 soldados que están amarrados con cadenas juntas. Así de que si Pedro se iba a querer escapar, pues los soldados iban a sentir, porque estaban amarrados a los soldados aquellos. Entonces era imposible, amando humanamente, con la lógica no se podía. Pero cuando hay un pueblo que de verdad ora, por eso yo les insisto tanto en la oración. Porque cuando hay un pueblo que ora a favor de otro creyente, Dios va a obrar, va a mostrar su poder, va a obrar a favor de esa persona. Dios obró a favor de Pedro gracias a un grupo de creyentes que le oraron por Pedro y dijeron, Señor, liberta a Pedro, y no vamos a parar, Señor, de orar hasta que lo liberte. Yo no sé si toda la noche se la pasaron orando a favor de Pedro, pero en la madrugada llegó el ángel y sacó a Pedro de la prisión. Todo por causa de un grupo de hermanos que eran hermanos de oración. Necesitamos más gente de oración en nuestras iglesias. Es cierto que hay gente de oración en nuestras iglesias, pero necesitamos más creyentes que de verdad tomen la oración seriamente, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso Cordero. Pero Hechos 12 dice, 12:5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. La oración de la iglesia estaba concentrada en Pedro. Aleluya, santo eres. Ahora era una oración audible, hermanos. Glorioso Jesús, aleluya. Estaban orando en voz alta, rogándole, clamándole a Dios.
clamándole a voz en cuello: Señor, liberta a Pedro, Señor. Sácalo de esa prisión, Señor. Sabemos que lo vas a hacer, no sabemos cómo, pero tenemos la certeza, Señor, que tú lo vas a sacar, Señor, de la prisión. Y el Señor escuchó la oración. Amén, aleluya. Aleluya. Vaya conmigo a Hechos capítulo 12. Gloria al que vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Jesús. Oh, Cristo vive, iglesia. Gloria a Dios. Hechos capítulo 12, verso, ¿qué le dije? Verso 5. Vamos a ver del verso 1, Hechos 12 hasta el 5. Aleluya, santo es el Rey. Vamos a leer hasta el 11, del 1, Hechos 12, del 1 al 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Qué tremendo. Muchos discípulos dieron la vida por causa de Cristo. Y hay muchos cristianos que no se quieren esforzar nada por las cosas de Dios. Nada. No quieren mover ni un dedo por las cosas de Dios. ¿Será un verdadero creyente ese? No. Estos hombres dieron la vida por Cristo. Jacobo dio la vida por Cristo. ¿Y qué sigue diciendo? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ay, santo su nombre. Santo su nombre. Sigamos leyendo el verso 6. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, aquella misma noche estaba Pedro, ¿cómo estaba? Yo creo que Pedro le dijo a los soldados: ¿no tienen sueño ustedes? Y quizás los soldados dijeron: no tenemos sueño. Y yo creo que Pedro les dijo: pues yo sí tengo sueño, ahí los guacho al rato. Yo me voy a dormir. Si usted no tiene sueño, yo sí. Y se durmió Pedro. No dice eso la Biblia, yo me lo estoy figurando. Dice: entre los soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Oiga, lo tenían bien asegurado. Pero no hay poder que se compare al poder del Señor. No hay poder que se compare al poder del Señor. Dice: y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas de las manos, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: vuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mira, está el Dios, hizo la puerta corrediza. El hombre dice que ellos hicieron la puerta corrediza, Dios la inventó. El hombre nomás copia lo que Dios ha inventado. Oiga, se abrió la puerta solita. Cuando el ángel se paró enfrente de la puerta, se abrió la puerta. Aleluya. Santo. Eso es lo que hace Dios cuando hay un pueblo que ora. ¿Dónde nos quedamos? En el 10. Y habiendo pasado la primera puerta y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Aleluya. Entonces Pedro, volviendo en sí,
sabiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Todavía estaban orando, ya Pedro ya estaba libre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se fija? Santo eres, Cordero. Lo que hace la oración. Amén. Gloria a Dios. Lo que hace la oración. Ellos no sabían que ya Pedro ya había sido libertado. Ellos seguían orando. Dice el 13: cuando me llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo ni abrió la puerta, sino que corriendo adentro le dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Mira. ¿Por qué estaban orando? Bueno, ¿por qué le dicen a Rode que estaba loca? Es que a veces oramos y no creemos lo que oramos. Es necesario que cuando oremos, creemos lo que estamos orando. Amén, gloria a Dios. Y le dijeron: ¿estás loca? O sea, no lo creyeron. Qué tremendo. O sea, como que es algo contradictorio. Por eso usted cuando ore por algo, ya cuando usted acaba de orar, dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor. Gracias por eso que pedí. Gracias. Especialmente si usted lo hizo con mucha fe, tenga la certeza que Dios lo escuchó. Porque la iglesia hacía la oración con mucha fe, creyendo. Y lo que él dice ahí, de gozo, dice, y ellos le dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel, Padre celestial. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Uno se queda sorprendido. No debería de quedarse uno sorprendido de cómo Dios obra. Aleluya. Pero Dios lo sorprende. Santo, maravilloso. Por eso cuando oremos, iglesia, créalo. Y cuando leen la noticia, ya el Señor obró, gócense. Pero como que dudaron. Porque dijeron: Rode, estás loca, no puede, como dicen, no puede ser posible, pues si estaban orando por eso. Y es cierto que la iglesia está orando con todo su corazón, por eso Dios obró. Por eso Dios obró. Aleluya. Y como resultado de esta oración ferviente, unida y perseverante de la iglesia, Dios envió a aquel ángel a la cárcel para que libertara a su siervo Pedro. Amén. Aleluya. Porque Pedro era un siervo del Señor. Antes del día de Pentecostés era un hombre vacilante, rudo, atrabancado, que quería ser el primero en todo, quería ser reconocido. Pero después de la llenura del Espíritu Santo, Pedro fue mudado en otra persona. Otra persona. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos milagros podían suceder en las iglesias si de verdad nos dedicáramos más seriamente a la oración? Aleluya. ¿A cuántos les gustaría ver milagros en este lugar? Amén, alabado Dios. Yo creo que a todos. Amén, glorioso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, iglesia? Orar más. Orar más. Es todo. Aleluya. Algo sencillo, pero que cuesta mucho. Orar más. Eres majestuoso, Señor. Ya para terminar, músicos, por favor. La iglesia contemporánea necesita urgentemente redescubrir, no descubrir, sino redescubrir la práctica ferviente, intensa y genuina de la oración. Sobre todas las prioridades Aleluya. que la iglesia pueda tener, ninguna debe superar en importancia y en urgencia Glorioso Jesús. a la oración. Aleluya. Amén. La oración debe ser una prioridad en la vida de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Claro, aparte del Padre, aparte del Hijo y aparte del Espíritu Santo. Una de las prioridades de la iglesia debe ser la oración. Pero no es así. La realidad no es así. Alabanza, Santo. Son más pocos los que miran la oración Santificado eres, como una Padre. prioridad. Por eso muchas iglesias ya no tienen culto de Gloria a oración. Dios. ¿Por qué? Te alabamos, Porque no Rey. la miran como una prioridad.
Por eso mucho creyente no ora porque no la vida. Aleluya, bendito tu nombre. Tenemos que entender esta grande verdad, que la oración debe ser una de las prioridades en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar.